Bien, y bueno, espero que estén viéndolo. La primera imagen, la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese. Esta es, digamos, el fundamento de la revelación. Esta frase es de Schaeffer, Sperry Schaeffer, el autor de la teología sistemática, que viene en 2 tomos, y de alguna manera condensa lo que significa la revelación. Revelación significa que Dios se ha comunicado o ha tenido la intención de comunicarse con el ser humano y le ha revelado cosas que el humano no podría obtenerlas de otra manera. Esa es la clave de la revelación, del concepto de revelación. Dios se ha revelado a sí mismo, y esto es una cosa genial, Jonatán, que Dios haya querido comunicarse con los humanos. Y de una manera clara, precisa, concreta, con algunos enigmas, obviamente, algunos enigmas hay, pero Dios quiso comunicarse, porque Él creó al ser humano como para tener un amigo, ¿no? Por eso lo crea a imagen y semejanza de Él, con ciertas características, aunque finitas, ciertas características muy parecidas al Creador, la inteligencia, la capacidad de elegir, la capacidad bueno, de decidir, de pensar, de sentir, de emocionarse, etc. ¿no? Muy bien, entonces, como ejemplo de estas cosas que se revelan y que el ser humano no tendría manera de obtenerlas si no son por la revelación, serían, por ejemplo, cómo reconciliarnos con Dios. O, antes que eso, cómo fue que el ser humano se peleó con Dios. ¿Dónde está el origen de esa pelea? Porque si somos criaturas de Dios, en algún momento estuvimos en armonía con Él y en algún momento hubo una separación. Bueno, esto hubo que revelarlo. Bueno, obviamente el origen de las cosas, el origen de todo lo que hay. ¿Por qué hay cosas o hay entes o existimos y en vez de que no haya nada, ¿no? Esa pregunta así de tipo existencial, la Biblia la revela. Y también otro ejemplo sería los últimos tiempos, o hacia dónde vamos, qué pasa después de la muerte. Bueno, todas este tipo de cosas, de materias, no se pueden ser accedidas a través del estudio secular, digamos, o de las disciplinas humanas, ¿no? Etcétera. Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente. La revelación. La revelación es un hecho sobrenatural, no es algo natural. Dios se ha comunicado con nosotros y lo ha hecho de una manera sobrenatural. No es el mensaje de hombres a otros hombres. Al menos esa es la visión de la teología ortodoxa, que es la que intento representar en este debate, en esta charla con Jonatán. No es el mensaje que comunican hombres a otros hombres, mucho menos el mensaje de los hombres a Dios. ¿no? Es el mensaje de Dios para el hombre. ¿no? Es un acto divino de comunicar al hombre lo que de otro modo éste no podría saber. ¿no? Entonces, si uno parte de esta definición, digamos, de revelación, uno entonces, digamos, puede tener precisión respecto de qué tipo de contenido es el que Dios va a revelar. Es cierto que hay muchos contenidos en la Biblia que pudieron ser también deducidos por los humanos. Hay mucha sabiduría, por ejemplo, en los proverbios de Salomón, que dice cosas parecidas a los que han dicho otros sabios. Así que, aunque efectivamente existe ese tipo de materias, hay otros contenidos, que son los que di de ejemplo al principio, que si no teníamos revelación, no teníamos manera de enterarnos.
Dios se ha comunicado, Dios ha hablado. Esto es genial, esto a mí me fascina, ¿no? Que Dios se haya comunicado. Tipos de revelación. La general, que es la que vemos a través de la creación, dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. A través de la naturaleza, de la creación, Dios se ha revelado. Tenemos la revelación especial, que es la de las Escrituras, y es la que nos interesa en esta charla, la especial, y tenemos la revelación del Hijo, o sea, Cristo mismo vino y se reveló, y reveló al Padre. Es una cosa también enigmática, misteriosa, increíble que eso haya ocurrido, pero ahora nosotros nos vamos a concentrar específicamente en la revelación especial. Es el libro de Dios, la Biblia es el libro de Dios. Contrariamente a lo que piensan algunos, que se trata de un libro escrito por humanos que recogieron las palabras de Dios. Es cierto que ha sido escrito por humanos, eso lo vamos a ver en el otro bloque de inspiración, pero vamos a ver con qué grado de participación. El monoteísmo no es una idea humana. Esto no se le ocurrió a ningún humano. Esto es algo divino. Cuando uno estudia las civilizaciones, son todas politeístas. Todas politeístas. No hay ninguna civilización fuera del judaísmo y después del cristianismo y también el islamismo que sea monoteísta. O sea que esto es algo, y había civilizaciones anteriores a los judíos, y civilizaciones que no tuvieron ningún contacto con los judíos no son monoteístas. O sea, esto es una idea de Dios. El único Dios manifestado en tres personas es un enigma también. O sea, la doctrina de la Trinidad es un enigma, incomprensible, no es una ocurrencia humana. La creación no es una idea humana, no existen relatos de creación fuera del texto bíblico. O sea que el tema de la creación también tiene que ver con que Dios lo ha revelado. Si Él no revelaba cómo apareció todo, seguiríamos todavía en una nebulosa, como sigue hoy gran parte de la academia que es atea y postula el evolucionismo como origen, por ejemplo, de la vida. Lo horrendo del pecado, la depravación humana, no pudieron ser afirmados por los 40 autores bíblicos, ¿no? La Biblia tiene 40 autores humanos que no se conocieron entre sí a lo largo de 1600 años y no hay contradicciones entre ellos. El problema del pecado es el problema bíblico, el problema humano fundamental que Dios quiso revelar que era un problema. Por eso hay una solución. O sea, de ahí se deriva después la solución. El remedio total para esa enfermedad del pecado no puede ser un producto humano, porque no le otorga ningún mérito a los humanos. Es notable cómo la teoría de la salvación o la doctrina de la salvación no le da ni un tipo de participación al ser humano. Solo que él acepte, que acepte el regalo. Y si no acepta el regalo, bueno, se pierde. Y lo acepta, se salva. Pero no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Esto es también una genialidad en el sentido de que esto es un producto divino. Las afirmaciones sobre la eternidad no pueden ser originadas por humanos, pues no tenemos idea de lo que es algo eterno, algo infinito. Esto viene de Dios. La idea de infinito es de Dios, la idea de eternidad, de que algo no tuvo principio ni va a tener fin. Es cierto que Aristóteles, Platón hablaban de la inmortalidad del alma, pero bueno, esa inmortalidad del alma es con un principio. Con un principio. Nosotros en la Biblia tenemos revelado la eternidad de algo que no ha tenido principio, que es el mismo Dios, totalmente incomprensible. ¿Cómo podemos concebir algo que no tuvo principio? La elevadísima moral y ética de las Escrituras. ¿Me comentaste algo, Esteban? Perdón, Jonatán. Ahí, un minuto. Ok, perfecto. La moral y la ética de las Escrituras reflejan el origen completamente divino, en oposición al fracaso de la moral humana, ¿no? Si uno mira ahí el Salmo 14, ve que pregunta,
pregunta en forma retórica el salmista, ¿hay alguno bueno? Y dice que mira por toda la faz de la tierra y no encuentra ninguno bueno, ¿no? El Nuevo Testamento es absolutamente repulsivo para el judaísmo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pudieron originar el Nuevo Testamento los propios judíos? Si cada una de las doctrinas del Nuevo Testamento, los judíos la rechazan. De hecho, mataron a Jesucristo justamente porque su teología era contraria, aunque él decía que él vino digamos, a cumplir la ley. Finalmente, la continuidad, la armónica, hegemónica o homogénea y ordenada sobre el texto, sobre el trato de Dios con los humanos, ¿no? 66 libros, como dije antes, 1600 años, 40 autores diferentes, contextos, diferentes profesiones. Es un milagro. Debía ser un caos de contradicciones. Es cierto que en algunos relatos históricos hay alguna contradicción, pero no hay contradicción en la base, en lo esencial. Esto para mí es una genialidad.